Se me imagina, ¿sabes cómo? Como como se llama postales de la UNICEF, y entonces se me imagina como que es de la UNICEF. ¿Por qué? Por los niñitos, el tipo de dibujos. Ay, se me olvidó meter corbatas. Grabación para ti. Ay, te voy a poner este para ustedes. Ay, no te Ahí está. Entonces, ya, el top. Ahí estoy, me agarras. ¿Cuál es lo primero? ¿Así? Échamele. Ya estás grabando. Ok, échale. Hay estufas. Y mira, este es el libro que hizo Sebas, que habla sobre Palillo. Y ahorita él resulta que quiere hacer un documental de qué payasos está mal de su cabeza, Dios lo ampare. Si hace alguna cochinada, nosotros en directo se lo vamos a decir. Ok, señores, mucha mierda, vamos a dar tercera. Ya sabes, si hablas mal de nosotros vas a ver, cabrón. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. La gente gritó. Que vaya me sale todo el maquillaje. Que vaya. Y una de las cosas que más me gusta de llegar a estos 25 años es que además de que nos ponen el pie, de que nos vilipendian, nos vituperian, nos dicen de cosas, aquí estamos. Los que payasos vienen a llenar el hueco que se necesitaría para involucrar a los chavitos con el rock and roll. Con el rock and roll en español. Ellos inician a los niños en la cultura del rock mexicano. Ellos inician a las nuevas generaciones en la cultura del rock mexicano. Después de ellos van a educar su oído musical hacia otras propuestas nuevas que puedan entender, ¿no? Y yo no dudo mucho que de ahí vayan a salir la nueva generación de rock and rolleros ejecutantes. Hay un compromiso de ser buen payaso, pero también ser buen músico. Me alegro en este momento que ya, por ejemplo, en la universidad haya una licenciatura en jazz. Considero que esos chavitos van a hacer que se cree una licenciatura en rock al rato. Hacen su música específicamente para los chavitos, aunque es para los chavitos y también para los adultos, pero en sí todo el rock and roll es para los niños desde niños de pecho hasta niños de más de 80 años, porque el rock and roll es la música de la gente joven. Y esta parte de presentar o encauzar a los chavos, a los más chavos, las generaciones jóvenes, por el camino del rock, se me hizo una jugada muy acertada.
Pues los payasos es una ramificación como muchas de las expresiones de los músicos. Deciden hacer rock para niños y no tan niños y forman parte de toda esa variedad, de toda esa diferencia, ¿no?, entre los grupos. Entonces los que payasos entran en una como psicodelia, ¿no?, afectando a los niños en todas sus pesadillas y los hacen participar y les muestran que la música no es algo ajeno. O sea, es como el primer acercamiento. Fíjate que hay un chingo de gente que con botellita nos decía, es que fue mi primer concierto de rock, fue la primera vez que vi un grupo en vivo, y hay un chingo de gente. Y supongo que más chiquitos pues, les pasa con un chingo de niñitos que la primera vez que vieron un grupo de rock en vivo, pues fue como que payasos, ¿no? Eso es precisamente parte de la visión que tuvieron los que payasos, ¿no? O sea, me refiero, a lo mejor no lo razonaron, pero en cierta manera esa va a ser la consecuencia, ¿no? Estas generaciones que se aproximaron al rock a través del rock de qué payasos, ¿no? No necesariamente creo que un grupo o que un chavito que escuche a qué payasos y se prenda con él se vaya a volver rockero. O sea, no tiene que pasar eso necesariamente. Porque seguramente el papá que le da la opción para escuchar a qué payasos, seguramente también escucha algo de rock en su casa. Hay compas que ahora son tipos ya adultos y que recuerdan a los que payasos justo como a Cricri, ¿no? Sergio Arau dice precisamente de Bota y Tejer es eso, que ahora somos como Cricri. Que le gustamos a los niños, a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños, como decía Cachirulo. Digo, ¿de qué payasos? Por supuesto que sería ellos sí, te lo aseguro que son el nuevo Cricri. Es decir, su equivalente, ¿no? Con toda la gran distancia que puede existir, ¿no? Digo, bueno, Cricri pues nunca va a pasar de moda. O sea, siempre va a ser Cricri, siempre va a ser Cricri. Pero, por ejemplo, los que payasos también van a ser los que payasos y nunca van a pasar de moda. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la generación de los chavitos que le gusta, le llama la atención el rollo de las guitarras eléctricas, el rollo de así hacer gestos, de levantar las manos, de hacer el rollo. Ese rollo es lo que le gusta a los chavitos. Están cubriendo a lo mejor una parte que muchos de nosotros, por nuestra visión de superestrellas, no nos damos esa oportunidad de cubrir, de llegar a ese tipo de público, ¿no? Las nuevas generaciones que llegan, pues ya vienen como preparadas para llegar a entender lo que estamos haciendo, o lo que nosotros ya vamos logrando hacerles, ¿no? Digamos, a mí me sorprende que los conciertos de Tex-Tex lleguen chavitos de 10, 12, 14 años que ya tienen una formación con los que payasos, ¿no? Que algunos han escuchado ese rock and roll y ahora quieren escuchar algo más violento, ¿no? Los que payasos son el primer grupo que abordó realmente, que se asumió como payaso dentro del rock nacional, porque hay muchos que ya son payasos, unos sin querer, ¿no? Y hay otros que hacían rolas chistosas. La resonancia que tenían en los chavitos, el hecho de presentarles por primera vez para mí un grupo, como dice Fernando, que tocaba rock para niños. Como que había un vacío en el aspecto, digamos, alternativo para los chavos, ¿no? Los que payasos son como los papás o los inventores de este como género extraño, rock para chavos, ¿no? Para chavitos. Yo creo que el rock para niños es una gran descubrimiento, lo digo entre comillas, descubrimiento, porque es una creación realmente. Le tiraban como buena onda a los chavitos, no cantaban pendejadas, o sea, pues ve ahorita lo que canta Tatiana, ¿no? De Pimpones un muñeco.
o así, ¿no? Los gags de los payasos tradicionales, de que que le daban la nalgada al otro y no sé qué, y ahora musicalizados con este rollo de la música de rock and rollera, pues la neta sí, digamos que es una aportación muy grande hacia el movimiento rock and rollero y sobre todo hacia la cultura de la música en México, ya que antes, pues no sé, cuando hablabas de música mexicana, pues era el mariachi, era la marimba, era la redoba, era el acordeón, ¿no? Y ahora el rock mexicano forma parte de la cultura musical mexicana, ¿no? Ya es una parte importantísima y considero que un grupo como Qué Payasos es parte que está trabajando por la formación de la nueva generación de rock and rolleros aquí en México. No sé, los músicos que están tocando con ellos, sé que hay músicos muy buenos con ellos, siempre ha habido muy buenos músicos, ¿no? Pero que en realidad sabemos todos que han sido lo que ha estado alrededor de dos personajes que son Beto Batuca y Nacho Mostacho, a los que les mando un besito muy grande. Nosotros somos un grupo independiente, somos productores de nuestras propias virtudes y pecados, ¿no? Entonces tenemos un público real. Creemos sinceramente en la cultura popular, no en la prefabricada. Claro, como lo que lo único interesante de Qué Payasos sería que nos interesa ser como niños, somos cómplices. Entonces a un niño le dices y él te hace ¿no? Y entonces yo te maté primero, no, yo te maté primero. Si yo como niño le compruebo a Mostacho que lo maté, él se va a caer muerto, ¿no? Porque así son los niños, ¿no? Yo me llamo Alberto Rubio Aceves. Tiene otros 4 hermanos, él es el segundo. Y bueno, nací en el año del 59, en el 28 de marzo de Júbilo Lleno, aquí en La Capirucha. Y he sido muy afortunado siempre. ¿En dónde naciste? En Tacubaya. ¿A poco? En realidad es serio siempre ha sido muy quieto, muy serio. Mi madre es, pues como siempre, al hogar. Ha sido una mujer muy linda y ha educado a sus hijos con el corazón y con el alma. Y entonces mi padre era un humilde, y sigue siendo un humilde comerciante de calzado. Entonces él ahora vende por mayoreo, tenía una zapatería durante 41 años hasta que los asaltos, la invasión china y los impuestos y las rentas acabaron con su negocio. Y el seguro social que apoquinaba y nunca le brindó nada, ¿no? Yo me llamo Luis Ignacio Baena Mendoza. Luis Magnesio. Luis Ignacio Baena Mendoza me llamo. Nací hace 51 años aquí en la Ciudad de México. Tengo 7 hermanos. Soy el antepenúltimo. Antes las familias eran muy grandes, ¿no? Mi mamá era maestra de primaria. Y mi papá trabajaba en la ya extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos. Nací en la Colonia Guerrero. En la Avenida Hidalgo. Bueno, yo hasta la fecha no he logrado estudiar. No fue bueno para las materias, y hasta la actualidad, bueno, ahora sí ya lee mucho. Estudié primero en un kinder ahí de la Náhuac, en donde siempre me chiquearon las maestras porque por guapo, ¿no? Y porque es por mi facilidad de palabra. Desde el jardín de niños era muy hábil, es muy hábil para hacer figuras de plastilina con papel, con lo que tenga a la mano, él hace algo. Y luego me fui a la Escuela República de Brasil en la primaria. Anexa a la normal de maestros. Anexa a la normal de maestros. Oye, pero platícales un poco de que en primaria estuvimos cerca, ¿no? Y Sí. luego en secundaria. La casualidad del destino, lo que son el karma. Mientras que yo estaba en esa escuela, Nacho estaba en la otra escuela también. En la de enfrente. Sí, y su mamá era la directora, fíjate, de la otra escuela, de la Luis Hidalgo Monroy, pero ¿no? en la tarde. De tu escuela, pero en la tarde. Pero en la tarde. Que nada más lo que divide a esas dos escuelas hasta la fecha es el teatro al aire libre, Lauro Aguirre. ¿Con el mural de quién? Es un mural de Orozco. De Clemente Orozco.
Y bueno, desde ahí me empezaron a malcriar porque las maestras me escogían que para salir de Venustiano Carranza, De Niño Dios. de Niño Dios. Para hacer algún dibujo, para algún evento que venía en la escuela. Hacía yo los murales, ¿no? De las escenografías y todo lo que tuviera que ver con el chisme y el argüende, ahí estaba yo. Y la biología y las matemáticas No fueron tu fuerte. No fueron. Y entonces yo estudiaba en la escuela que estudiaba Beto, ahí enfrente, en la Luis Hidalgo Monroy, en la primaria. Era el niño que hacía los mejores poemas, al que sus maestros escogían siempre para que recitara. Inclusive llegó a hacer alguna canción para algún festival de la primaria. Y siempre era el niño que mejor componía, ya sea poesía o inclusive canciones. Pero después no sé el karma, ¿no? Te va siguiendo. Me costó mucho trabajo también la secundaria. Flojo en la escuela, tranquilo, pero siempre fue mal en la escuela. Y luego me fui a la secundaria, a la anexa, a la normal superior de maestros. Y ahí luego al año me expulsaron. Pues porque en vez de entrar a las clases, me iba al billar que estaba ahí enfrente. Entonces, pues como siempre, un adolescente, un rebelde sin causa. O sea, ¿de veras te ibas al billar? Sí, nunca aprendí. ¿Y qué hiciste o qué? Y le dijo, la maestra de biología le dijo a mi papá, yo le recomiendo que su hijo tendría que ir ahí a una escuela, pero llévelo ahí a la Rafael Donde, que es una técnica ahí en Lago Alberto y Mariano Escobedo. Nada más duré un año en la Rafael Donde. ¿Te expulsaron también? Es que estaba bien canijo y acabé en una escuela después, o sea, reprobé otra vez primero de secundaria. Y entonces yo dije, no puede ser una pesadilla. Ya sabes que ya no la ibas a acabar. Que ya no iba yo a acabar. Dije, ya, por el amor de Dios, ayúdame. Y me inscribí en una escuela horrorosa atrás del CCH Azcapotzalco. Y me clavé en terminar a machetear. Y fui jefe de grupo. Terminé el tercero ahí. Y dije, ahora sí me voy a dedicar a la vagancia. ¿Y dónde pasaste el quinto? El quinto que pasó... Ese no lo pasaste. Todavía lo sigo conservando. Lo sigo reprobando. Reprobando y reprobando. Cuando yo estuve en primero de secundaria empezó el movimiento de 68. Y como estaba en una escuela prevocacional, estaba muy pegada al Politécnico. Y entonces pues ya me veías a mí con los botes de chapopote, pintando los camiones y todo. Y que ahí vienen los granaderos y a correr, ¿no? Fue una época padre porque la gente nos ayudaba mucho. Veían que nos correteaba la policía y nos abrían su casa para que nos metiéramos. Me escondía hasta debajo de las camas, ¿no? Y así buscando secundarias y eso llegué a la secundaria Rafael Donde, Batuca. Ahí Rafael Donde estaba bien preciosa la escuela. Sí, ya no hay escuelas de ese tamaño. No. Bueno, y estudié ahí en la Rafael Donde. Me acabé la secundaria ahí. Entré en una preparatoria Patito que desapareció. Desapareció, así como llegué un día, ya no había clases ni edificios, se habían llevado todo el edificio, con todo el maestro se llevaron, y llegué y ya no había nada, y dije, puta, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y estuve estudiando en una escuela, la Unitec, ahí muy cerca de la zapatería, ¿ves cómo está la onda? Siempre así, güey. Y después de mucho trabajo pude acabar ahí la prepa, ¿no? Pero después ya no sabía qué hacer. Y había una escuela de periodismo, era la Carlos Septién García. Y me metí ahí y estuve estudiando creo que un año y medio. Y uno de mis maestros era Virgilio Caballero. Y me dice Virgilio Caballero, oye, vente al Canal 11 a trabajar conmigo, tengo el noticiero Enlace. Más bien era muy metiche yo, ¿no? Iba y le pedí, platicaba y no sé qué. Y además admiraba mucho a Virgilio Caballero. Y entonces me invita allá y estuve en el Canal 11 un ratito. Juan José Ruela llegaba en bicicleta, vestido de frac, con su sombrero de copa, con su capa, y con unas nenas, el viejito Batuca. ¿Sabes cómo me decían? Las mujeres no se conquistan ni con la cara, ni con el dinero.
con la lengua, me decían, ¿no? O sea, hablando, no piensen en otra cosa, sino hablando. Y Le hacía Lilingus, ¿o cómo se llamaba? no sé yo de esas cosas. Okay. Después me invitaron a trabajar también al periódico. No, eso fue ya después, ¿verdad, Batuca? Cuando trabajé en Excelsior. Sí. Lo que pasa que lo de siempre fue muy impuntual, puedo decirlo, y muy distraído, muy efímero. Pero del Canal 11, ¿sabes por qué me tuve que salir? ¿Por qué? Porque corrieron a Virgilio Caballero y él se llevó a todo su equipo. Pero me quedó el gusanito de eso, de escribir y todo eso, y estuve en talleres literarios. Me tocó la fortuna de estar en unos talleres con José Agustín, con Tito Monterroso, con Gustavo Sáenz. Cuando logro salir de la secundaria me sentía libre y dije, esto de la escuela no es mi fuerte, me voy a ir de vaguito. Dije, porque la escuela de la vida, la universidad de la vida, y dije, no, pues las vacaciones de verano, hubo la oportunidad de irme con... ¿De ver qué? ¿De qué? ¿De ver a qué? De la oportunidad de la vagancia. ¿Me estás albureando, desgraciado perro? No. La oportunidad de irme de vago y me fui con un amigo a Mazatlán y cuando llego a Mazatlán conozco el mar y veo todo y digo, no, es que aquí es, ¿no? Casa, comida y sustento y luego las diosas pasando. Y yo dije, no, pues aquí, ¿no? Igual cuando estaba a los 2-3 meses, mi papá me habla a la casa donde me estaba quedando y me dice, oye, ¿no ves un comercial en la televisión que dice que anuncia una escuela que es para ti? Y sí, prendo una vez la televisión y veo a unos chavos corriendo en el bosque, así entre las flores y en el bosque. Y hablaba de la libertad y todo, y decía Centro de Educación Artística de Bellas Artes. Y yo voy sentado en un árbol, sí, ¿no? Sí. Me regreso a la Capirucha, investigo, me inscribo y ahí era un bachillerato en Educación Artística de Bellas Artes y la SEP. Y tenía la idea de hacerme escritor, ¿no? Pero, saliéndome de la escuela Carlos Septién, me decían, oye, si quieres seguir una carrera profesional debes de hacer otra cosa, ¿no? Un bachiller, otra cosa. Y yo decía, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces veo el mismo anuncio que vio el papá de Beto en la televisión del CEDAR. Y me quedó la onda, digo, ay, pues ahí voy a hacer bien. Lo que hace la maldita televisión. Digo, ahí voy a hacer bien la carrera artística. Eso fue en 1976. Y ahí me conociste, Carlos. Sí, ahí conocí a Nacho. Como no, fue muy espantoso. Fue una impresión muy grande. Me llamo Alberto Rubio Aceves. A los 13 años me fui a Azcapolanco. Y a los 19 ¿A poco tuviste tu época de rico? No. En Polanco. Azcapolanco. Azcapolanco. Sí, Azcapolanco. Mi padre era un humilde, y sigue siendo un humilde comerciante de calzado. Zapatería Alberto, porque mi padre se llama Alberto como tu servilleta. Luis Ignacio Baena Mendoza, ¿me llamo? Luis Ignacio. Ignacio cuando hago ejercicio. Luis Magnesio cuando anda muy blanco. Y dile que tu nombre es bíblico. Claro. ¿No has oído la oración que dice Ignacio de Santa María Virgen? Él es Ignacio. Mientras que yo estaba en esa escuela, Nacho estaba en la otra escuela también. La de frente. Sí, y su mamá era la directora, fíjate, de la otra escuela, de la Luis Hidalgo Monroy, pero ¿no? En la tarde. No, de tu escuela, pero en la tarde. Pero en la tarde. Y alguna vez yo vi a la maestra Chelito, así, ¿no? Y cuando la conocí en casa de Mostacho, dije, ¿qué dijiste? Chinga. Dije, ahí está la maestra Chelito. No, y era mi jefa. Y era tu jefecita. Fíjate que yo desde muy niño tuve un problema de no poder hablar bien, o sea, porque soy disléxico. ¿Tuviste? Y sigo teniendo. Y entonces soy zurdo también, y entonces tenía un problema para hablar, y entonces mi papá me llevó a una escuela que se llamaba Hortolalia. El Instituto Pedagógico
de la Secretaría de Educación Pública. Ahí me mandaron en el jardín de niños. Existe todavía, que tiene que ver con el lenguaje y el oído. Esa sí está en Polanco, ¿no? Eso está en Polanco. En Hortolalia le dijeron, lo que necesita este escuincle es como que se sienta seguro de lo que es. Entonces, póngale cosas que le esté haciendo animalitos y dibujitos. Y entonces siempre téngale pinturas. Papel y cartón que tuviera, que quisiera. Porque él es ese rollo de eso, que tenga música, eso es lo que le gusta a este escuincle. Mi papá siempre lo hizo, ¿no? Y me metió en sexto año, en quinto y sexto año me metió al taller infantil de Limba del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y ahí me dijo el maestro, que era un señor ya mayor, que no lo forzara a que pintara nada. Y era una escuela muy padre, pero olvidada de Dios. Era de Bellas Artes. Y había un taller de litografía muy bueno. Había artes visuales en toda la extensión de la palabra. Los maestros estaban muy dedicados, pero era una pobreza. Yo creo que tenían un sueldo mínimo, muy mal, pero era un proyecto que existía de toda la vida en ya México. No hay, ¿verdad? Creo que desapareció la escuela, no lo sé. Él, metiéndose al CEDAR, jaló a su hermana Rosalía, que estuvo en danza, jaló a su hermana más chica, Eugenia, a música, y cometimos el error, sobre todo yo, de que el quinto, que es Jesús, ahora Don Chuy, que quiso entrar, dije, no, otro payaso, pues ya no, otro artista ya no, porque pues, no hay dinero, ¿no? Mira, no es que lo escogiera, es que como que se nace, porque yo creo que se nace más que nada. Ya lo traes, o sea, simplemente lo traes. Para mí ser payaso es poca madre, porque le buscas la manera a los problemas para convertirlos en buena onda. Y así, o sea, es una actitud, una forma de ser. Lo conocí en la prepa. En un bachiller de Bellas Artes, el Centro Nacional, el Centro de Educación Artística, CEDAR, era un proyecto de Bellas Artes en la SEP, muy bueno, pero sin presupuesto. Y ahí nos conocimos. Hubiera sido bueno que se trabajara un espectáculo completo. No, es que todo así eso, es, ¿no? es que así es, ¿no? La mala educación nos llevó, yo creo que a esto, ¿no? Que somos ahora. Sí. Y entonces, Ricardo y Nacho habían salido de la escuela expulsados. Después de que me expulsaron me fui al conservatorio, pero la educación es tan vieja, tan añeja, es súper aburridísima, ¿no? Unos ancianitos, no tengo nada contra los de nuestra edad, ¿no? Pero unos ancianitos ahí haciéndote 4 horas, ¿no? 4 no aguanté, me salí. Paralelamente Nacho empezó a trabajar también en relaciones exteriores. Otra vez estaba ahí en relaciones exteriores haciendo discursos de los políticos y de los embajadores. Sí, y entonces cada que me veía me decía, no puedo con esto, me tienen marginado, estoy ahí, pero pues ganaba bien, tenía su sueldo y sus papás estaban contentos. Pero no podría todavía. Y me decía, es que yo no puedo estar en una oficina. Y yo le dije a Nacho, oye, como adolescente, ¿no? Como joven, ¿no? Le digo, si a ti no te gusta, pues, aunque ganes, no estés ahí, salte de trabajar. Y que me salgo de trabajar. Y me fui, ¿no? Creo que me fui a Empalme, Sonora, a dar clases en un CONALEP. Pero tampoco duré mucho, ¿no? Sí, yo me dediqué a los niños con un proyecto de la SEP y Bellas Artes. Íbamos a hacer a diferentes partes de la República a trabajar primero con los niños en la mañana, con niños de preescolar, a medirles su capacidad motora fina y gruesa. Entré a trabajar al periódico Excelsior. Era corrector de galeras primero y después fui corrector de estilo. Él estudió 2 años de periodismo y trabajó en varios periódicos como el Excelsior, el Nacional, en varias revistas